credibilidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y vamos justamente a conversar con el economista Vicente Albornoz, él es experto económico. Economista, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, un gusto. ¿Cómo está? Nuevamente, gracias. Sin lugar a dudas, pues el Ejecutivo necesita de esta reforma tributaria por el inmenso déficit fiscal que existe, pero ya hay muchos cuestionamientos sobre esto. Por ejemplo, el primero es por el momento en el cual se está planteando. Estamos en plena crisis económica como consecuencia de la pandemia que hemos atravesado y además porque se compromete la capacidad de consumo de los ciudadanos. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Bueno, discrepo con usted en un punto importante. Usted dice el Ejecutivo necesita esta reforma. Yo diría que es el país el que necesita la reforma, no el Ejecutivo, no. Esto no es un tema de ellos, el gobierno, es de todo el país. ¿Por qué? Porque el Ecuador lleva, si no me fallan los cálculos, 13 años consecutivos de tener déficit fiscal. ¿Qué significa tener déficit fiscal? Que el gobierno gasta bastante más de lo que tiene. 13 años de déficit fiscal. ¿Y eso cómo se cubre? Cuando yo gasto más de lo que tengo, ¿cómo lo cubro? Endeudándome. Por eso es que para el año 2008 teníamos una deuda pública, o sea, el gobierno, o sea, todos nosotros, una deuda pública chiquitita, equivalía al 10% del PIB, alguna cosa así. Y hoy tenemos una deuda que es 7, 8 veces más grande. Entonces, ¿por qué tenemos una deuda tan grande? Porque no hicimos otra cosa que gastar más de lo que teníamos. Y eso ya no aguanta eso el país. Ya no aguanta el país de eso. Ya no podemos seguir endeudándonos porque no hay dónde endeudarse más. Y luego, yo estoy convencido que a nadie, ni aquí, ni en Colombia, ni en Perú, ni en Mónaco, ni en Francia, ni en Luxemburgo, ni en la China, a nadie le gusta pagar más impuestos. Eso es verdad. Los impuestos no son algo agradable. Los impuestos son malos porque nos quitan un pedazo de nuestra riqueza. Pero hay que entender que los impuestos son el mal necesario. ¿Mal necesario para qué? Para tener un gobierno medianamente financiado. Un gobierno que esté financiado y que cumpla con lo que debe cumplir un gobierno. No tenemos eso en el Ecuador. Tenemos un gobierno que, además de ser bastante ineficiente en muchas cosas, está totalmente desfinanciado. No sé cómo no hay gente que se molesta mucho más cuando pensamos que llevamos década y media con un gobierno deficitario. Eso es algo que deberíamos meternos en la cabeza y que deberíamos meterles en la cabeza a los jóvenes e informarles a los jóvenes. ¿Saben qué, chicos? Les estamos heredando un país endeudadísimo porque nosotros no supimos manejar las finanzas del país. Sin embargo, economista, usted hace un momento dice a nadie le gusta pagar impuestos, sin lugar a dudas a nadie. Y peor nos gusta pagar impuestos cuando no lo vemos reflejado en obras que se vean en el país entero, sí, que no se vean reflejados en beneficios sociales. Yo me vacuné, pero no aquí en el país. Bueno, no importa, pero nos vacunaron un montón. ¿Quién nos vacunó? Pero vamos a pagar por eso, ¿cierto? Estamos pagando por eso, claro. Vamos a pagar y eso es uno de los puntos que vamos a conversar. Es un servicio que nos da el gobierno. No se pagan todos los países. Es uno de los, en muchos países no se les está cobrando a los ciudadanos. Eso sí discrepo con usted. No. Yo le puedo poner un ejemplo. Es uno de los grandes errores al analizar lo que es un gobierno. Todo lo que gasta el gobierno lo pagamos los ciudadanos, aquí y en la Conchinchina. Sí, pero no contribuciones especiales que se dan continuamente, pues, economista. No en contribuciones especiales que se están dando todo el tiempo. No importa, en impuestos normales o en contribuciones especiales, cada centavo que gasta el gobierno es plata de todos los ciudadanos. Y eso es uno de los conceptos que más difícil es para los ecuatorianos. Gaste lo que gaste el gobierno, aquí o en cualquier país, esa plata es nuestra. Y eso tenemos que aprender a hacer. Y los norteamericanos se vacunaron ¿con qué? Con plata de los norteamericanos. Y los franceses se vacunaron ¿con qué? Con plata de los franceses. ¿Ya? No importa cómo hayan pagado, pero pagaron. Esa es la cosa. Entonces, todo lo que el gobierno gasta es plata nuestra.
Pero si no nos duele porque es plata que viene del petróleo, ni siquiera nos preocupamos de que gaste bien. En todo caso, esperemos que pagar impuestos, empezamos a revisar que gasten bien. En todo caso, economista, en ese sentido, esperemos lo que usted dice, que haya un gasto consciente por parte del gobierno con ese dinero que es de nosotros, de los ciudadanos. Quiero revisar con usted 2 puntos puntuales que son justamente los más cuestionados. Uno es el tema del impuesto a la renta, que es un tema importantísimo. ¿Considera usted que esto se ajusta a los principios de progresividad y de equidad? Así como está planteado. ¿Qué significa progresividad? Que el que más tiene, más pague. Así es. Entonces, el sistema lo que busca es que el que más tenga, más pague. Es un sistema progresivo. Es más, debe ser uno de los más progresivos que hayamos visto nunca en el Ecuador, en el cual realmente se quiere hacer que los que más ingresos tienen, paguen más. Entonces, ¿qué es progresivo? Es progresivo. De ahí, el tema de equidad me parece un tema mucho más subjetivo. No me parece tan obvio el tema de equidad, pero creo que también va en un tema de equidad, porque además la equidad se da en la forma de gastar el dinero. Pero sí, yo creo que esta reforma es progresiva, eso es evidente. Ok. También aporta la equidad. Es progresiva y aporta la equidad. Sin embargo, la tabla, ¿por qué a partir de los $100,000 no cambia la tabla? Es decir, se está apuntando a la clase media. A partir de los $100,000 no cambia. Y los que más ganan son los que deberían pagar más. Y va a pagar más la clase media a partir de los $2,000. Dígame una cosa. A ver, $2,000 es clase media, según usted. $2,000 ya inicia la clase media, claro que sí. Ahí inicia la clase media. Por supuesto. No. ¿Usted considera que no? No, verá, no es que yo considero, o sea, si usted ve las estimaciones del Banco Mundial, si usted ve los datos de recaudación del INEC, perdón, no del INEC, del SRI, no, $2,000 gana solamente gana solamente el 4% más rico del país. $2,000 al mes, digo, no por familia, o sea, por familia, persona, estamos hablando por familia. Por familia, exacto, por familia. Por contribuyente. Sí, pero no es persona sola, es familia. El 4% más rico del país, de la población económicamente activa del país. O sea, no, $2,000 no es clase media. Trágicamente no, sería ideal que sea clase media. Se castiga, entonces se va a castigar, a las personas que pueden ganar $2,000, porque además se les está quitando, economistas, se están quitando las deducciones, y por eso también se habla. No se va a castigar. A mí no me parece que una persona que gana $2,000 con 3 hijos, por ejemplo, una persona que gana $2,000 con 3 hijos que mantener con lo que sea, no tiene derecho a ahorrar. Hijos que el gobierno va a vacunar por si acaso, pero una persona. Bueno, vacunar ya. A ver, pero una persona que gana $2,000 al mes, ¿le parece a usted mucho que con esta reforma tributaria pague $25 de impuesto a la renta al mes? No me parece alto, Haga los cálculos, vea cómo se aplica la tablita y va a ver que una persona con $2,000 al mes va a pagar $25 de impuesto a la renta al mes. No me parece que a cambio de tener un gobierno mejor financiado sea eso un pago absurdo. No me parece, honestamente, no entiendo cómo alguien que gana $2,000 al mes va a sentir que está siendo expropiado de su riqueza porque paga 25 de impuesto a la renta. Y yo entiendo que todos los impuestos son antipáticos, eso es indiscutible, eso nadie lo va a discutir ni aquí ni en ninguna parte del planeta. Pero sin embargo, también hay que revisar. Tenemos que aportar a que el gobierno funcione y esté financiado. Sí, sin lugar a dudas, pero también sobre esto está siendo revisado por organizaciones, está siendo revisado también por las empresas, y sin lugar a dudas hay cuestionamientos. Hay cuestionamientos. Entonces, ¿cómo no va a haber cuestionamientos si nos quieren cobrar más impuestos? Pues? ¿Usted considera que no se debe entonces llegar a acuerdos, no se debe dialogar, la tabla debe quedar como está, justamente las deducciones tienen que quedar como están, porque es lo que va a hacer la asamblea. La asamblea lo que va a hacer es justamente revisar esto, debatir, dialogar y revisar, porque si decimos, ¿sabe qué? $2,000 no hay problema, es perfecto, tienen muchísimo dinero, no tienen por qué ahorrar, nadie tiene por qué ahorrar en este país, entonces que paguen impuestos. Entonces, ¿cómo considera usted que va a tomar los ciudadanos eso? El bien más caro, el bien más exclusivo es el ahorro. O
Solo la gente con mucha plata puede Así ahorrar. es, los que ganan más de 100,000, los que ganan más de 100,000 a los que no se les está tomando en cuenta la tabla. Usted está, es que no estamos viendo el cuadro completo. El que no ahorró fue el gobierno. Tenemos un gobierno que cuando tenía plata, cuando tenía un precio del petróleo alto, gastó hasta el último centavo. Y lo que estamos ahorita es tratando de solucionar los problemas que se están heredando del gobierno, no del pasado, sino de hace 2 gobiernos, del gobierno de Correa, en el cual se gastaron cuando tenían plata. Ese es el gran problema. Si no hubieran hecho eso, hoy día no tendríamos que pelear contra un Estado desfinanciado, si hubieran ahorrado. Esa es la raíz del problema. Y ahora tenemos que pagar la cuenta de una farra en la que no participamos o participamos muy lateralmente. Sí, es verdad. Pero si no pagamos la cuenta de esa farra, el país se va a complicar más. Porque no podemos seguir viviendo al fío. Entonces necesitamos hacer una reforma tributaria. Y esta es una reforma tributaria que va a afectar al 5% más rico del país. Yo sé que a este 5% no nos gusta pagar más impuestos, pero si es que no nos volvemos un país en el cual los ciudadanos pagan impuestos, nunca vamos a volvernos un país en el cual los ciudadanos exijan el buen uso del dinero público. Totalmente de acuerdo. Porque si no nos duele el bolsillo, no nos vamos a volver ciudadanos en el buen sentido de la palabra, de ponernos a chequear y poner el ojo en el gasto público, que es lo que nos ha pasado hasta ahora. Tenemos que volvernos ciudadanos porque nos duele pagar impuestos. ¿Usted cree que los suecos les gusta pagar los impuestos que pagan? Obviamente no. Bueno, pero con todos los beneficios, que tienen en Suecia, y yo le digo porque yo conozco de primera mano. Eso viene de que el ciudadano, dolido de pagar impuestos, exige al gobierno que lo gaste de manera eficiente. No es el gobierno un angelito que como cobra muchos impuestos da buenos servicios. No, es el gobierno que porque los ciudadanos le exigen, porque les duele pagar impuestos, los ciudadanos le exigen que gaste bien la plata. Y eso es lo que tenemos que hacer los ecuatorianos. Y hay una cosa más que no estamos viendo en esta reforma tributaria, y es que por cada $1 adicional que va a cobrar el gobierno, va a reducir en $3 su gasto. Eso es importantísimo. Hay un compromiso del gobierno de por cada $1 adicional que tiene de ingresos, bajar en $3 su gasto. Eso me dice que hay una disposición, digamos, del gobierno, de sacrificio de parte del gobierno para equilibrar esto, porque estamos viviendo con un gasto que no se cubre con los ingresos. Y tenemos que ajustarlo, ya sea porque el gobierno gasta menos o porque nosotros aportamos más. Sin lugar a dudas, que haya compromisos claros por parte del gobierno es importante. Ahora, economista, algo que también preocupa, y muchos analistas económicos también lo han dicho, es que justamente esto motive a la informalidad. Al haber informalidad, obviamente no van a haber facturas. Al no haber facturas, no se va a recaudar en IVA lo que se debería. Entonces, en este caso, también va a haber una afectación tributaria como consecuencia de... No. El nivel de evasión tributaria no depende de la tasa de impuesto que usted cobra. No depende de la dureza de los impuestos que cobra, depende de los controles. Eso lo sabemos muy bien. Cuando se creó el SRI, de golpe se creó un montón de controles y empezaron a pagar impuestos gente que nunca había pagado impuestos. Entonces, no es una cuestión de que bajemos los impuestos para que la gente sea honesta pagándolos. No. La honestidad del contribuyente está muy conectada con una cultura, sí, es verdad, pero también con los controles. Y eso han aprendido países como España o Italia, donde han ido aprendiendo a pagar impuestos, y aquí en el Ecuador también. Hace 20 años pagábamos muchísimos menos impuestos de lo que pagamos hoy día antes de que se cree el SRI, no 20 años, 23 años que se creó el SRI. Hablemos del otro punto, economista, que preocupa en este caso es más al sector empresarial, que es esta contribución temporal de la que hablamos por el tema de la pandemia. Esto de gravar, por ejemplo, el patrimonio, de no distinguir entre aquellas empresas que registran pérdidas con aquellas pues que sí tienen liquidez, justamente el sector empleador, en este caso, porque hay que tomar en cuenta que es el sector empleador, está teniendo cuestionamientos con referencia a esto y dice, bueno, ¿por qué no se hace una distinción entre quienes pueden tener un patrimonio determinado, pero finalmente están a pérdida, no tienen liquidez? Lo que todos dicen es, cóbrele a otro. Eso es lo que dicen todos.
es una comodidad notable. Cóbrele a otro, no me cobre a mí, cóbreles a los corruptos, cóbreles a los que robaron, cóbreles a otros, no me cobre a mí, que sean otros los que arreglen el problema del país. No podemos seguir viviendo en ese país, no podemos seguir viviendo ahí. Tenemos que pensar que todos tenemos que aportar a la solución del problema. No es cuestión, la solución no pasa por decir cóbreles a otros. La solución pasa porque realmente pensemos los ecuatorianos cómo llegamos a un consenso, cómo llegamos a un acuerdo, cómo podemos todos ver cómo financiamos el gobierno. Porque si no financiamos el gobierno, vamos a tener un gobierno eternamente con atrasos. Pero usted considera un desastre para la economía tener un gobierno lleno de atrasos. Entonces, simplemente el decir, ¿sabe qué? No me cobren a mí porque yo soy buena gente, yo soy pobre, yo tengo deudas. Pero no es eso, no es eso. El punto más importante, y por eso dije, el generador de empleo es, si las empresas no están bien, obviamente no se va a generar empleo. ¿Qué es lo que necesita el país? Justamente plazas de trabajo. Esa es la preocupación en este punto. Entonces, bajemos los impuestos, tengamos un gobierno peor financiado, tengamos un gobierno con más atrasos todavía y vamos al colapso económico. Esa es la alternativa. Si no, pues simplemente bajemos los impuestos y dejemos de tener un gobierno. Así de sencillo, esa es la alternativa. Pero no hay un término medio. Porque no podemos seguir viviendo del gasto público como se vivió en la década anterior. Totalmente eso fue de acuerdo. El gran error y salir de eso es lo que nos está costando tanto. Totalmente de acuerdo con usted, pero no hay un término medio. Es decir, este proyecto de ley fue enviado justo a la Asamblea Nacional para que sea debatido. Estamos yendo al término medio. El término medio, ni siquiera estamos yendo a un término en el cual es más la reducción del gobierno, del tamaño del Estado y menos el aporte de la ciudadanía. El término medio es lo que se negoció en el anterior acuerdo con el Fondo Monetario, en el que más o menos era mitad. Ahora es 3-1. Es 3 de reducción del Estado, 1 de aumento de las contribuciones. El plan anterior era 1-1. ¿Ya? Estamos yendo al término medio. Claro que sí. Sería mucho más fácil coger y subir los impuestos y decir, bueno, financiemos el tamaño del Estado, subir los impuestos muchísimo más arriba, poner el IVA en 20% y ya. No se está topando el IVA. Se está topando el impuesto a la renta del 5% más rico de la población en el peor de los casos. Y ese 5% más rico de la población se opone a pagar un poco más de impuestos. Pero ¿por qué no se toca? Vaya, ¿qué país en el que vivimos? Pero ¿por qué, justamente, por qué no se toca la tabla a partir de los $100,000, economista? Ellos son los que más ganan. Sería muy poco lo que se recaude. No importa, pero son los que más ganan. ¿Por qué a ellos no se los afecta? Claro que son los que más ganan, pero sería muy poco los que recaude. Sería muy fácil decir, lo que usted está diciendo es eso, ¿no? Cóbrenles a otros, no me cobren a mí. No, a todos. A nosotros también, a la clase media también, pero ¿por qué a ellos no? ¿Por qué a los que ganan más de 100,000 no? Se está creando un grupo de contribución más alto con 37%. Si usted gana, con la contribución especial de 2 años para empresas y la contribución especial. Si usted gana $100,000 por el $1 que está sobre los 100,000, le van a cobrar 37 centavos de impuesto. Para que si usted gana más de $100,000 por el dólar adicional, y ahí se compensa 37 centavos de impuestos. Y ahí se compensa entonces lo de la tabla. No, la nueva tabla incluye eso. Incluye aumentos de impuestos pequeños para los que ganan de 2,000 para arriba y un aumento importante de 37% para los que ganan más de $100,000. Se está cobrando más a los que más tienen. Y me parece trágico pensar que la gente que más tiene en este país no esté dispuesta a sacrificarse un poco más en tener un país con un gobierno financiado. Si no tenemos un gobierno financiado, vamos a seguir teniendo un gobierno que le saca plata al Banco Central, que le saca plata al IES, que desequilibra la economía. Esa es la alternativa. Definitivamente, el gobierno tiene que estar financiado, se tiene que poner orden y tiene que haber más control en el tema fiscal. Eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Esperemos, eso sí, pues, que se pueda llegar a tramitar de manera adecuada, que pueda haber el debate en la Asamblea Nacional, que puedan llegar a acuerdos, porque eso es lo más importante, que pueda haber un acuerdo nacional con respecto a la aprobación de esta ley y que además, como lo dijimos en su momento, economista, que sí se haga algo con ese dinero. Es decir, que el gobierno, como usted bien lo dijo, se comprometa a un gasto adecuado, se comprometa a no tener un Estado obeso. También los ecuatorianos esperamos eso. Por supuesto que podemos pagar más,
todos, pero viendo resultados claros. Ese es el compromiso que esperamos. Estamos de acuerdo. Ha sido un gusto estar con usted. Muchas gracias. Lo gracias. mismo, economista. Muy buenas tardes. Gracias.